Apóstoles de América, con Pilar Gordillo. Dentro del estudio de la historia de América, ocupa un lugar importante todo lo relativo al papel de la Iglesia. No en vano fueron cristianos los protagonistas de estos hechos históricos. Por tanto, la acción de la Iglesia se manifestó de modo directo, impulsando la construcción de una sociedad cristiana, una sociedad de nueva planta, o de modo indirecto, influyendo en el sentido cristiano de las leyes, del gobierno de los naturales. Dejaron una fe que ha subsistido hasta nuestros días. La Iglesia actuó a través de los clérigos, regulares y seculares, escogidos entre lo más preparado de la Iglesia renovada del siglo XVI en España, pero también a través de la propia mentalidad de los gobernantes y de los mismos soldados, que, aunque en algunos casos fueran hombres de fe fuerte y vida rota, al fin y al cabo procuraron en muchos casos vivir esa fe. Algunos de los emigrantes americanos tomaron la pluma para recoger las gestas realizadas en América. Son los llamados cronistas de Indias. Unos eran religiosos y escribieron para memoria y gloria de su orden. Otros, civiles y militares, escribieron sus vivencias sin más objetivo que honrar a la corona o a su propia honra. El afán de notoriedad del cronista le hará pasar a la historia como un narrador de las grandes heroicidades llevadas a cabo, una mezcla entre patriotismo y afán de inmortalidad. Los cronistas civiles y militares mostraron en sus escritos los rasgos de la evangelización americana, tal y como ellos la vieron. Al estudiar sus apreciaciones, encontramos una fuente válida para descubrir la mentalidad evangelizadora de los descubridores. Influidos por el ambiente renacentista creado por el canciller Pérez de Ayala, sus cronologías y datos geográficos necesitarán correcciones. Los más importantes serán Bartolomé de las Casas, Gonzalo Fernández de Oviedo, Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gómara, Marmolejo, Fray Pedro de Aguado, Pedro Cierza de León, Francisco Jerez, Fray Toribio de Motolinía, Hernán Cortés, Cabeza de Vaca y otros muchos. Sus crónicas tendrán siempre un valor de testimonio, dar fe de lo que sucedió, rechazando leyendas que comenzaban a circular, como es el conocido caso de Bernal Díaz del Castillo, que titula su crónica Verdadera Historia. Ellos nos darán su testimonio verdadero, tanto cuanto narran las acciones en las que fueron protagonistas, como en las que narran lo que oyeron de viva voz de los testigos directos. Testimonios que buscan acercarse al lugar de la conquista para narrarlo lo más fidedignamente posible. Su cultura previa, sus dotes de observación, el escaso conocimiento de la tierra que pisaban e incluso la literatura que habían leído van a contribuir a la falta de rigor histórico en las descripciones vagas de lo que ven o de los descubrimientos que realizan. Harán referencia a los libros de caballerías para intentar explicar con la imaginación lo que desborda su capacidad narrativa. La escasez de términos toponímicos hace de escaso valor documental sus observaciones de valles, de pueblos, las costumbres indígenas. Tantas veces se sentirán incapaces de recoger tanta valiosa observación directa
Y en cuanto a la cronología, pues a los cronistas se les amontonan los días en su pluma, al estilo del diario que pretende ponerse al día meses después de los hechos. Pero a pesar de todo, las crónicas representan una fuente de primer orden en cuanto contienen datos muy precisos de la mentalidad de los conquistadores y de todos los que llevaron a cabo la evangelización, tanto los clérigos como los laicos. Otro aspecto importante será la pasión de la narración. La narración sesgada con un tinte a favor de las acciones de los españoles o, en caso de banderías, en pro de su facción. Bien es verdad que los sucesos narrados tienen poca hondura interpretativa y que lo habitual será una mera exposición de los hechos vividos o escuchados. Las causas siempre se van a reducir a dos: un gran providencialismo, expresado por ejemplo en el caballo blanco de Santiago, que demuestra que Dios está con los españoles, y en la constante referencia a la acción del demonio que tendría atados a aquellos pueblos americanos en su servicio. Así comenzaba José Carlos Martín de la Hoz, de la Academia Valenciana de Historia Eclesiástica, su obra sobre las crónicas de Indias como fuente de la historia de la evangelización americana. Y así comenzamos nuestro programa 43 de Apóstoles de América. Reciban un cariñoso saludo de Pilar Gordillo, quien les habla y les da la bienvenida a este viaje apasionante, lleno de sorpresas y de historia que, como hemos comenzado reconociendo, debemos su memoria en buena parte a los cronistas de Indias. Qué importante su presencia, su pluma detallada, su testimonio apasionado sobre todos estos primeros tiempos de los españoles en el Nuevo Mundo, estos tiempos que venimos recorriendo para desentrañar cómo fue posible esta evangelización en América. Despedíamos nuestro programa anterior dando nuestro último adiós al gobernador Nicolás de Obando. Había vuelto de su cargo en las Indias y también se despedía de la vida de este mundo. Había regresado por orden del rey Fernando, quien, según el cronista Oviedo, lo recibió muy bien y mostró haber holgado de verle y le trató con mucha urbanidad y placer, porque además de ser mucha la bondad y clemencia del rey, era el comendador mayor su criado antiguo y de la católica reina, la cual, por caballero virtuoso y bien acostumbrado, le puso en el número de aquellos primeros caballeros que los reyes católicos escogieron en todos sus reinos para que sirviesen al príncipe don Juan, su hijo primogénito y heredero, y que tuviese, a par de su real persona, caballeros experimentados, virtuosos y de buena sangre. Y este comendador mayor fue uno de aquellos escogidos que cerca de él estuvieron hasta que llevó Dios al príncipe a su gloria, y era entonces comendador de Lárez. Obando después fue enviado a las Indias, donde gobernó hasta 7 años, pacificando toda la isla, tanto a indios como a españoles, y fundando ciudades por toda la geografía. Murió cristianamente como vivió y dejó paso a un nuevo capítulo en la historia de nuestras Indias.
Y es que las mujeres en la evangelización de América tuvieron un papel fundamental. En este punto vamos a seguir a María del Rosario Sáez Yuguero, rectora magnífica de la Universidad Católica de Ávila, quien tiene un capítulo sobre Isabel la Católica y las mujeres evangelizadoras en el Simposio Internacional de Isabel la Católica y la Evangelización en América, donde podemos leer que para evitar que pasaran a América gentes de mal vivir o de otras religiones, la corona dispuso que se examinase a los pasajeros que iban de Indias, dado que la acción colonizadora y misional dependía de la labor de los pioneros. En este año que estamos recorriendo de 1509, se ha instituido el registro de pasajeros en la Casa de Contratación de Sevilla. Por este registro podemos extraer interesantes datos, como la estrategia de procurar que las mujeres se reagruparan con sus maridos. A todas las mujeres que marchaban se les solicitaba que probaran ser cristianas viejas y no ser sospechosas de mala vida. Recordamos que cristiano viejo no es por edad, sino porque no te acabas de convertir, no eres un judío recién converso. Las mujeres que burlaban la vigilancia debían ser devueltas sin posibilidad de regularizar la situación. Sin duda, la presencia femenina peninsular permitió a España consolidar la estructura jerárquica de la sociedad americana, incompleta mientras no llegaron las mujeres hispanas, porque iba creciendo la población mestiza, fruto de las múltiples uniones ilegítimas de los conquistadores, con lo cual se ponían en peligro los fundamentos de la célula familiar por la inestabilidad de las parejas indígenas. Lucía Gálvez, en su libro Mujeres de la Conquista, publicado en 1999, destaca la labor ejemplar y fecunda de estas primeras mujeres, en quienes la religión ocupó un importante lugar como fuente de aliento para el sacrificio y la evangelización de los indios, así como para que la sociedad que se formaba se mantuviera en el ámbito del cristianismo y de las prácticas piadosas. Escuchamos la pieza de Juan de la Encina, Vuestros amores es señora, interpretada por el grupo Hortus Músicos, que pone sonido a la presencia de las mujeres en América. Vuestros amores es señora, desde el día que miraron mis ojos vuestra presencia, de tal forma se mudaron que no consienten ausencia. Vuestros amores tengo siempre el pensamiento en servir y contentaros, que vuestro merecimiento jamás me deja olvidaros. Amor pudo cautivarme con su fuerza verdadera, mas vos podéis remediarme si habéis gana que no muera. Vuestros amores, es vuestra gentil figura tan perfecta y acabada, que con gracia y hermosura tenéis mi vida robada. Vuestros amores, tenéis con vuestra belleza tanto poder en mi vida, que si me mostráis crueza, yo la do por fenecida. Vuestros amores, y pues quiso mi ventura que de vos fuese cautivo, dadme vida sin tristura, pues por vos muriendo vivo. Vuestros amores, Tanto poder en mi vida, quisiera
Qué maravilla la labor de estas mujeres en la evangelización del Nuevo Mundo, no la del púlpito, sino la del ejemplo en la educación de los hijos, en el trato cristiano a los criados, en la caridad con los indios encomendados. El joven Diego encontró en la Española a alguien más, un tesorero que el rey Fernando, previsor, había mandado un año antes, en el mismo momento en el que había decidido conceder al hijo del descubridor el gobierno de la isla. Este tesorero era el zaragozano Miguel de Pasamonte, hombre de la mayor confianza del rey, con altísimas atribuciones, el control de todos los fondos de la real hacienda en la isla y, por si fuera poco, la tenencia de las fortalezas de la Concepción y de Santo Domingo. Un hombre cuya autoridad venía del mismo rey y que no quedaba bajo el mando del gobernador, sino directamente bajo las órdenes del monarca. Diego Colón se alojó en la fortaleza de la ciudad, aprovechando que su alcaide, Diego López de Salcedo, estaba fuera y que la guardia era deficiente. Con Diego Colón venían Francisco de Tapia y su hermano Cristóbal de Tapia, enviados por el obispo Fonseca. Francisco de Tapia presentó el título de alcaide de la fortaleza, pero la entrega se retrasó. Cuando el rey supo que Diego Colón se había adueñado de la fortaleza, ordenó severamente que la abandonara de inmediato y la entregara al tesorero Miguel de Pasamonte. Diego Colón obedeció y se trasladó a la casa de Francisco de Garay. Tras 5 o 6 meses, Pasamonte entregó la fortaleza a Francisco de Tapia, quien quedó como alcaide legítimo, recibiendo además 200 indios y salario, lo que le permitió enriquecerse. Estaba claro que don Diego Colón no iba a tener todo el poder. Además, no todos en la isla estarían de su parte. Muchos de los funcionarios que habían servido a Obando quedaron desplazados en la nueva corte de Colón, y en los meses siguientes pues se van a producir rencillas, pleitos, destituciones que van a fragmentar la sociedad de la isla en 2 bandos: los obandinos, antiguos servidores del viejo gobernador, y los colombinos, el bando formado por los nuevos cortesanos llegados de Castilla con el nuevo virrey don Diego. Las tensiones que van a derivarse de este choque de grupos serán una de las principales causas de los informes negativos que luego precipitarán la destitución de Diego Colón en unos pocos años. Y habíamos comenzado nuestro programa con ese pequeño homenaje a los cronistas de las Indias, sin cuyo valioso testimonio, sin cuya detallada narración, sería mucho más difícil reconstruir la historia y tratar de entender cómo fueron los hechos. Pues bien, uno de los más importantes es Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, recién llegado ahora a la Española con el séquito de Diego Colón, como secretario y contador del virreinato, como un funcionario administrativo y financiero al servicio directo del nuevo gobernador. Este cargo implicaba llevar la correspondencia, registrar las órdenes y controlar las cuentas del oro, las encomiendas, los tributos. Pronto Oviedo destacó por su instrucción y su cercanía a la corte virreinal. Según las actas del Cabildo de Santo Domingo, que hoy conservamos en el Archivo General de Indias, en la sección Santo Domingo, el 1 de octubre de 1509, Oviedo fue recibido oficialmente como vecino de la villa.
esto era algo más que un trámite. Ser admitido como vecino suponía reconocimiento legal, fiscal, social dentro de la comunidad. Solo los vecinos podían poseer tierras, casas, encomiendas y participar en los asuntos del cabildo local. Podemos imaginar la escena. En la sala del Cabildo de Santo Domingo, bajo un techo de madera recién labrada y con el rumor del mar filtrándose por las ventanas, Gonzalo Fernández de Oviedo se presentaba ante los regidores de la villa para pedir ser recibido como vecino de la ciudad con todos los derechos y deberes que tal título implicaba. Vestía sobrio, con un jubón oscuro de paño castellano y una carpeta de pergaminos bajo el brazo. En ella guardaba los libros de cuentas del rey y las cartas que debía enviar a Castilla. Los escribanos tomaron nota de su nombre y cargo, y el acta quedó asentada en el libro del Cabildo. En el Cabildo y Ayuntamiento de esta villa de Santo Domingo, a primero día del mes de octubre de 1509 años, fue recibido por vecino Gonzalo Fernández de Oviedo, secretario e contador del señor almirante don Diego Colón. Aquel día, el joven funcionario madrileño se convirtió en parte del primer núcleo urbano permanente del Nuevo Mundo, pero en su mirada se adivinaba una sombra de decepción. El alguacilazgo mayor de la isla, que se le había prometido como recompensa, seguía en manos del adelantado Bartolomé Colón y pronto pasaría a Francisco de Garay. Oviedo sonrió con cortesía, aunque en su interior comprendía que el poder, allí también en el Nuevo Mundo, tenía jerarquías que ni la lealtad ni la pluma podían alterar. El alguacil mayor era un cargo de gran prestigio, equivalente al jefe de policía y justicia ejecutiva, con atribuciones judiciales y derecho a portar vara de mando en las ceremonias públicas. Oviedo esperaba que Diego Colón, agradecido por su servicio, lo nombrara para este puesto. Sin embargo, el cargo ya estaba ocupado por el adelantado Bartolomé Colón, tío del virrey y hermano del almirante Cristóbal, y más tarde estará ocupado por Francisco de Garay, ambos de mayor rango, de mayor experiencia en las Indias. El propio Oviedo lo va a lamentar con cierta ironía, como no, en su Historia General y Natural de las Indias, en ese libro segundo y en el capítulo 18, donde podemos escuchar su testimonio. No me cupo a mí el alguacilazgo mayor que me fue prometido, porque lo tenía el adelantado don Bartolomé Colón, y después lo hubo Francisco de Garay, pero no por eso falté a servir con lealtad y pluma al admirante don Diego. Este episodio es revelador, muestra las rivalidades internas dentro del círculo de los Colón y la limitada recompensa que recibieron algunos de sus colaboradores más fieles. Pero aunque no obtuvo el alguacilazgo, Oviedo permaneció en Santo Domingo durante varios años, ejerciendo como escribano, contador y funcionario del Cabildo. Gracias a este cargo, tuvo acceso a documentos oficiales, registros de encomiendas y correspondencia con la península, materiales que luego le servirán como base para su crónica. El contacto directo con los españoles, los encomenderos y los oficiales reales lo convertirá en el observador
más privilegiado de la naciente provincia de España. De hecho, cuando más tarde escriba sobre los abusos, las riquezas del oro o la organización urbana de Santo Domingo, lo hará, como no, desde su experiencia personal. Pero todavía es pronto para hablar de acontecimientos por venir, porque Oviedo apenas ha llegado hace 3 meses y ahora hoy ya es ciudadano de las Indias. Y este día, admitido como vecino, le encontramos saliendo del cabildo y caminando despacio por las calles de piedra coralina entre el calor y el bullicio de los mercaderes, mientras los tañidos de las campanas de la iglesia mayor se mezclan con el sonido del martillo de los canteros. No podía imaginar que años después, aquel funcionario silencioso que anotaba cuentas en los libros del virrey se convertiría en el gran cronista de las Indias, el testigo que daría voz a la aventura del Nuevo Mundo. Pero dejemos a don Diego Colón iniciando su gobierno en la isla principal y vayamos a las costas cercanas, a la isla de Puerto Rico. Ya habíamos tenido noticia de que el año anterior Juan Ponce de León había ido a explorar y pacificar la isla llamada por los nativos Borinquen, de la que se dice que ahora se llama San Juan, pues en la verdad es muy rica y fértil y de mucha estimación. Y vamos de nuevo a seguir a José Javier Esparza en su libro ya conocido por todos de la Cruzada del Océano, para profundizar un poco más en esta isla, la más oriental de las Grandes Antillas, que había permanecido asombrosamente al margen de la expansión española, porque tanto Colón como Pinzón habían desembarcado en sus costas, pero ninguno había sentido la necesidad de sentar allí bases estables. La tarea quedó para este veterano de la conquista de la Española, el vallisoletano Juan Ponce de León, que a sus 50 años se había distinguido en los combates de Higüey, hasta ser nombrado gobernador de la región. Allí se había casado con una indígena convertida al cristianismo y bautizada como Leonor, con la que tuvo, por cierto, 3 hijos. Ponce de León, eficaz administrador, ganó una fortuna con los cultivos de yuca en Higüey y estaba convencido de que en Puerto Rico, la isla de San Juan, abundaban los yacimientos de oro. Por eso pidió permiso para explorar. Allí la población era taína como en la española y no le fue difícil ganarse la confianza del cacique mayor de la isla, Agüeybana, en un episodio increíble. Toda una isla conquistada para España de manera pacífica, sin un solo muerto, sin un solo enfrentamiento, al menos al principio, sin guerra de conquista. ¿Cómo fue posible? Ponce de León consiguió llegar a la madre del cacique, le habló de Cristo, le mostró imágenes de la Virgen María y la madre del cacique se convirtió, y con ella toda su casa y familia. Pero veamos con detalle cómo fue esta historia. La mañana se alzaba cálida en la isla de Borinquen. Ponce, con algunos hombres, cierta gente y buenas guías de indios, entró en los ríos y bahías de la costa sur con un carabelón.
El sol se reflejaba sobre playas de arena dorada y las aguas verde turquesa lo rodeaban. Y en lo alto, el vuelo lento de un querequequé anunciaba un nuevo día. En la aldea principal, el cacique Agüeybaná I, el gran sol de los taínos, recibía a sus súbditos en la plaza central del Yucayeque, mientras tambores y maracas celebraban los frutos de la cosecha de yuca. Desde el mar llegó la carabela del conquistador español Juan Ponce de León. Los tambores se detuvieron cuando los hombres blancos desembarcaron. Armaduras, espadas brillantes, caballos que relinchaban. Y lo más sorprendente, indios que procedían de Santo Domingo hablaban taíno, pero llevaban vestidos occidentales y traducían en una lengua extraña lo que decían a esos hombres blancos y barbados. Los españoles fueron en un primer momento muy bien recibidos y festejados, con paz y con ofrecimientos que les ofreció Agüeybaná, mostrando que le placía conocer y ser amigo de los cristianos. Y su madre y su padrastro mostraron que holgaban mucho con los cristianos. La amistad con los recién llegados quedó sellada mediante el rito indígena, ese rito solemne de la huaitía, en el cual se vertía agua sobre las manos y se intercambiaban los nombres como señal de alianza, una alianza entre dos mundos. Y el mismo cacique Agüeybaná le puso nombre Juan Ponce, como se llamaba el mismo capitán que digo, porque es de costumbre de los indios en estas islas que cuando toman nueva amistad, toman el nombre propio del capitán o persona con quien contraen la paz. Y el capitán Juan Ponce puso nombre a esta cacica, doña Inés, y a su marido, don Francisco, y a un hermano de ella hizo llamar Añasco, porque el mismo indio quiso que lo llamasen como a un hidalgo que iba con Juan Ponce, que se decía Luis de Añasco. Agüeybaná I aceptó con dignidad aquel gesto. ¿Serían ellos dioses? Este cacique era buena persona y muy obediente a su madre, y ella era buena mujer, y como era de edad, tenía noticia de las cosas acaecidas en la conquista y pacificación de la isla española, y como prudente, continuamente decía y aconsejaba a su hijo y a los indios que fuesen buenos amigos de los cristianos, porque si no, morirían en sus manos. Y así, por estas amonestaciones, el hijo se anduvo con el capitán Juan Ponce y le dio una hermana suya por amiga. Los primeros meses transcurrieron en aparente paz. Los taínos compartían alimentos, mostraban los conucos de yuca y maíz, mientras los españoles exploraban los valles, las montañas y buscaban los ríos auríferos que tanto prometían según las noticias que les habían llegado. Y entonces el cacique llevó a Ponce de León a la costa o banda del norte de aquella isla y le mostró algunos ríos de oro, en especial el que se dice en aquella lengua Manatuabón y otro que llaman Cebuco, que son dos ríos ricos, de los cuales el capitán Ponce de León hizo recoger oro. Y pronto se volvió a la isla de la Española trayendo ese oro para que lo viera el comendador Obando, que todavía estaba, dejando en la isla de San Juan algunos de sus hombres, algunos cristianos, muy en paz y amistad con los indios. Pero cuando Juan Ponce llegó a Santo Domingo, se encontró que ya había venido el segundo almirante, don Diego Colón, y que estaba removido de la gobernación su comendador mayor. Y vino entonces con el almirante un caballero que había sido secretario del rey don Felipe el Hermoso, llamado don Cristóbal de Sotomayor, hombre generoso y noble, al cual el rey católico enviaba por gobernador de la isla de San Juan,
Pero el almirante no le consintió ir a aquella isla y se quedó todavía en la ciudad de Santo Domingo, en la isla de la Española. Entonces el capitán Juan Ponce se volvió a San Juan y llevó allá a su mujer y a sus hijas, pero había sido excluido del cargo porque el almirante había enviado para teniente y alcalde mayor a Juan Cerón y para alguacil mayor de la isla de San Juan de Puerto Rico a Miguel Díaz, y así estos dos personajes gobernaron la isla de Puerto Rico casi un año. Pero entonces llegó la provisión real del rey católico, solicitada por el gobernador Obando en la corte de España, quien defendió los servicios de Juan Ponce y negoció para que se le diese la gobernación de aquella isla. Así que ya por fin, ahora, Ponce de León era admitido como gobernador de la isla de Puerto Rico, como teniente del almirante don Diego, pero puesto por el rey. Y según tomó su cargo, prendió y encarceló al alcalde mayor Juan Cerón y al alguacil mayor Miguel Díaz por algunos excesos que habían cometido, y los envió presos a España para que se presentasen en la corte ante el rey católico, y nombró como alcalde mayor a don Cristóbal de Sotomayor, quien en un principio aceptó, siendo muy generoso, pues era un oficio inferior a su rango, y entre ambos, dice el cronista, había mucha desigualdad, ya que él era de sangre noble y había sido secretario del rey don Felipe, y en cambio Juan Ponce era un escudero pobre, criado de un noble que no tendría ni 100.000 maravedíes de renta. Pero poco después, Sotomayor dejará el oficio, reconociendo su error, y arrepentido no lo quiso, quizá por no ser bien tratado, quizá porque todos le tuvieran a mal haber aceptado el cargo, y estaba tan corrido, dice, tan avergonzado, que lo tuvo que dejar. Y Ponce de León, aunque se quedó sin gobernador, no por ello dejó de ser el gobernador principal de la isla de San Juan. Y allí va a hacer el primer pueblo que los cristianos tendrán en aquella isla, en la parte norte, y le pondrá por nombre Caparra. En el pueblo hará una casa de tapias y andando el tiempo hará otra de piedra, porque en verdad era un hombre inclinado a poblar y a edificar. Pero este pueblo, por la indisposición del lugar, del asiento, fue malsano y trabajoso, porque estaba entre montes y ciénagas, y las aguas eran acijosas, nos dice la crónica, y no se criaban los niños. Antes, en dejando la leche, adolescían y se tornaban de la color del acije, que es el nombre que se daba al sulfato de hierro, también conocido como caparrosa o vitriolo, un color verduzco, por tanto. Y así, los niños, sigue contándonos el cronista Oviedo, se ponían enfermos hasta la muerte, siempre iban de mal en peor, y toda la gente de los cristianos andaban descoloridos y enfermos. Estaba este pueblo una lengua de la mar, el cual intervalo era todo de ciénagas y muy trabajoso de traer los bastimentos a esta villa, fundada en este año de 1509. Así que esta primera población de la isla de San Juan de Puerto Rico durará solo 12 años, pues se verá la conveniencia de trasladarla a la costa, a la misma bahía donde las naos solían descargar, un lugar mucho más sano, aunque en verdad las cosas necesarias son dificultosamente o con mucho trabajo habidas: la buena agua, la leña, la hierba para los caballos y para cubrir las casas, pero por el momento la mayoría va a poder tener acceso a estos productos porque van a llegar por la mar con canoas y barcas. Los españoles, además de fundar el asentamiento de Villa Caparra, establecerán minas de oro,
aquí en Puerto Rico y comenzarán a imponer ese sistema de reparto de indios, las encomiendas para extraer el oro. Y entre tanto, en este año de 1509, el capitán Juan Ponce continuará sus relaciones de amistad con el cacique Agüeyvana y en un momento dado, para abrirle los ojos a lo que era España y a lo que traían los españoles, se le ocurrió traerle a la ciudad de Santo Domingo para que viera las cosas avanzadas de esta isla española, las casas de piedra coralina, las tiendas, el hospital, la iglesia, las campanas y sobre todo el bullicio y la prosperidad de la villa más poblada de indios y de cristianos. Y mientras Ponce de León paseaba por la ciudad de Santo Domingo con el cacique Agüeyvana, instalado en una casa modesta cerca del puerto, Gonzalo Fernández de Oviedo comenzaba a vivir y a escribir y observar con una meticulosidad de un notario y la curiosidad de un humanista. Desde su escritorio, entre tinteros, plumas de oca y cuadernos de contabilidad, veía pasar por las calles de Santo Domingo el bullicio de los mercaderes, los pregones de los esclavos africanos recién desembarcados y las procesiones que los frailes franciscanos organizaban los domingos. Cada hombre sencillo lleva dentro un sueño, con amor y humildad podrás construirlo. La ciudad crecía a un ritmo vertiginoso. Carpinteros, canteros y marineros trabajaban sin descanso, mientras los barcos cargados del oro de Cibao entraban y salían del puerto de Ozama. Oviedo lo observaba todo: el poder del virrey, los abusos de los encomenderos, la mezcla de lenguas y rostros, y lo anotaba con precisión en sus cuadernos personales. Y en las noches calurosas escribía a la luz de una lámpara de aceite, copiando informes para Diego Colón, pero también dejando constancia de aquello que le impresionaba: los árboles que dan fruto todo el año, las aves de colores nunca vistos, los indios, gente mansa y sin malicia. Poco a poco su mirada se volvió la de un cronista. Donde otros veían una población improvisada, él intuía el germen de un nuevo orden de mundo. Sus papeles se llenaban de descripciones, de nombres, de números y de silencios, y en cada línea se adivinaba la doble condición del hombre que escribe y del hombre que recuerda, funcionario del rey por oficio, pero testigo de la historia por destino. Sin saberlo aún, el joven contador, que había llegado buscando honores, se había convertido en el primer narrador de la historia americana. Y con el cronista González de Oviedo comenzábamos nuestro programa, y con él lo terminamos, pues debemos irnos ya. No sin antes recordarles que pueden volver a escuchar nuestro programa en el podcast de Radio María, en la página web www.radiomaria.es, y también pueden escribirnos al correo apostolesdeamerica@radiomaria.es, donde estaremos encantados de recibir sus impresiones, sus preguntas y opiniones. No olviden que les esperamos de nuevo para seguir recorriendo estas tierras, las nuevas tierras y las nuevas islas que se abren a la misión, a la evangelización, a la presencia de Cristo, también en las vidas de los indios, también en las de los españoles, aquellos que han ido a emprender una nueva vida al otro lado del océano,
también la de los mestizos que están naciendo y de los criollos que están poblando las nuevas villas y ciudades de este nuevo mundo. Todos estos hombres necesitados del alimento espiritual, necesitados del anuncio renovado cada día del Evangelio que deberán llevarles nuestros primeros apóstoles de América. Apóstoles de América, con Pilar Gordillo.